Sí, vale. Ujú. Gracias a todos, gracias a Jordi. En esta oportunidad tenemos a Kerley Martínez como speaker. Él es ejecutivo de soporte en Editré, Ecuador. Y en esta oportunidad vamos a presentar la agencia en línea enfocada a dar la perspectiva de los importadores, que son clientes de las agencias de aduana, y que la idea es que tengan la información oportuna y ágil que se va dando a través de Quasigat. Así que, Kerley, por favor, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes con todos. Y como les dijo Alejandro, mi nombre es Kerley Martínez. Para las personas que me conocen y les he brindado soporte o alguna visita dentro del sistema Equasigat. Para quienes no, pues mucho gusto. El día de hoy el tema que vamos a exponer es sobre agencia en línea para importadores, que básicamente es un módulo de Equasigat, ¿sí? Entonces, vamos a proceder. Ok, dentro de los puntos que vamos a tratar el día de hoy, va a ser primero una introducción hacia agencia en línea, después vamos a pasar a la creación de usuarios para agencia en línea. El tercer tema que vamos a tratar es la gestión de trámites en tiempo real, es decir, cómo nos va a ayudar agencia en línea para este punto. Y por último, la reportería que se podría sacar dentro de este módulo de Quasiga, ¿sí? Como les había manifestado hace un momento, agencia en línea básicamente es una parte de Quasigat, ¿sí? Es un módulo como tal al cual se puede acceder desde el mismo link de Quasigat, ¿sí? Simplemente con la creación de un usuario con permiso hacia agencia en línea. Esto va a hacer que nuestros clientes puedan acceder a nuestros trámites a modo de lectura. Dentro de los beneficios que tenemos como tal dentro de agencia en línea es que primero tenemos el acceso a la información en tiempo real. Esto quiere decir que el cliente puede visualizar el estado de sus trámites en el tiempo exacto en el cual se lo está gestionando. Es decir, cuando el ejecutivo de cuenta se encuentra llenando el trámite, alimentando los datos del mismo, pues el cliente lo va a poder observar al instante, ¿sí? Otro de los beneficios que se tiene es que existe un acceso limitado a la información, es decir, que se puede escoger y filtrar la información que el cliente podrá visualizar, es decir, que nuestro importador podrá ver, debido a que existe información de estos trámites que también es de carácter confidencial. Entonces, como ejecutivos de cuenta vamos a escoger qué se puede y qué no se puede o qué no se debe mostrar dentro de este módulo. Otro punto muy importante es que agencia en línea impulsa la autogestión dentro de Quasigat por parte del importador. Es decir, que el cliente podrá acceder en cualquier instante a sus trámites para poder consultar su información y también podrá descargar la información que se encuentre dentro del trámite. Esto también ahorrará mucho tiempo para que los ejecutivos de cuenta y digitadores no tengan que estar enviando o reenviando de manera periódica información, sino que el cliente mismo, el importador, podrá acceder a la información en cualquier instante. Y por último, otro beneficio que se va a lograr con agencia en línea es que se convierta en un canal de comunicación integral, ya que el cliente podrá agregar sus comentarios y observaciones dentro del proceso del trámite. ¿Y cómo se va a poder realizar esto? Para todas las personas que ya manejamos Equasigat, sabemos que dentro de la pestaña resumen tenemos una bitácora de observaciones. Esta bitácora de observaciones, como bien sabemos, se va alimentando con cada acción que realicemos dentro del trámite. Pero a su vez, el cliente o el importador va a poder agregar sus comentarios y aparecerán dentro de esta bitácora de observaciones, lo cual quedará registrada para beneficio tanto como del importador como de la agencia de aduana, ¿sí? El siguiente punto es, bueno, ¿cómo accedemos a la agencia en línea? Si bien les expliqué hace un momento, agencia en línea básicamente es un módulo dentro de Quasiga del cual no tiene costo. Es decir, simplemente podemos acceder al menú de administración y nosotros vamos a crear un usuario regular, como que estuviéramos creando algún otro, dentro de los cuales los datos que son esenciales van a ser el nombre del usuario, el correo y una contraseña, que son los datos que se piden para cualquier usuario que se vaya a generar dentro de Quasiga. Pero adicionalmente, los únicos requisitos que va a tener este perfil va a ser que se lo ponga con un rol de cliente de acceso público
Es decir, tenemos algunos roles dentro de usuarios de Quasigat como digitadores, administradores, supervisores, ejecutivo de cuenta, etcétera. En este caso, el rol que se le va a asignar es perfil cliente acceso público. Esto nos va a garantizar que únicamente tendrá acceso a el módulo de agencia en línea como tal y no a la agencia de aduana, para que de esta manera únicamente pueda visualizar los trámites y no tenga acceso a la escritura, es decir, no va a poder digitar en sí el trámite. Y adicionalmente se le va a asignar uno o varios clientes. ¿Por qué? Porque puede ser que simplemente sea un usuario que maneje un cliente. En este caso, estaría correcto que se agregue uno, pero también puede ser una empresa o un grupo de empresas que tenga un usuario y que se le asigne más de un cliente. En este caso, se le puede asignar, como les dije, partir desde solamente un cliente o se le puede agregar un sinfín de clientes. Y esto hará que este usuario que nosotros hemos creado únicamente pueda visualizar los trámites de los clientes que se le asignan. Es decir, no va a tener acceso a información de otros clientes a los cuales no le competa, ¿sí? El siguiente punto que nosotros tenemos en agencia en línea es que básicamente como es una agencia, como su nombre lo dice, en línea, nosotros vamos a poder gestionar nuestros trámites en tiempo real. Esto quiere decir que el ejecutivo de cuenta empieza a alimentar la información de este trámite, qué sé yo, crea el trámite, agrega la documentación, la factura, agrega el control de documentos de control previo, certificados de origen, etcétera, toda la información. Y en el momento en el que el ejecutivo de cuenta vaya agregando o el digitador vaya agregando estos datos y estos documentos, pues nosotros vamos a poder visualizar cómo y como importadores dentro de este módulo de agencia en línea, cómo se va realizando el proceso de digitación del trámite. Lo que podemos ver en este momento en pantalla es el listado de trámites de manera general, cómo se va a mostrar dentro de agencia en línea. Se va a mostrar el número de trámite, que es tal cual vemos en Equasigat, se muestra el número de pedido, también el ejecutivo de cuentas. Es muy importante que se muestra el estado del trámite, por ejemplo, si está en digitación, si es que el trámite ya se envió a Ecuapaz, si es que el trámite tiene aceptación, si es que el trámite está en corrección. Cabe recalcar que en la parte inferior de la imagen que estamos viendo en línea está una leyenda, la cual se va a diferenciar por colores de acuerdo al estado de cada uno de estos trámites. De igual manera tenemos en la parte izquierda de la pantalla tenemos una estrellita con un número. Cada vez que el ejecutivo de cuenta agregue una observación dentro del trámite, dentro de la pestaña resumen, como les había informado de la bitácora de observaciones, nos va a aparecer una notificación y eso significa que la cantidad de estrellitas o la cantidad de número que se encuentra al lado de la estrellita son las observaciones nuevas, las cuales nosotros no hemos leído. Muy bien, esto de aquí es la manera general, pero si es que nosotros queremos visualizar un trámite en particular, pues le vamos a dar clic en el número de trámite y ahí vamos a poder acceder específicamente a un trámite. En este caso, lo que tengo yo aquí es un desglose de algunos módulos que se pueden ver dentro de un trámite de agencia en línea. Y esto es lo que va a poder ver el cliente o el importador como tal. Van a aparecer los detalles del trámite, como por ejemplo lo que les había manifestado hace un momento, el estado del trámite, régimen, puerto de embarque, proveedores, aduana a la que llega, país de procedencia, el transportista, etcétera. De igual manera, este es un trámite que está llenado lo más posible. Si es que digamos que es un trámite que se acaba de crear y únicamente está el importador y el proveedor, pues dentro de este módulo me va a aparecer nada más el importador y el proveedor, nada más. Como les había manifestado, este módulo y los datos de agencia en línea como tal se van a ir alimentando de acuerdo a cómo vaya llenando el cliente, el ejecutivo de cuentas. Tenemos también en la parte derecha, tenemos un cálculo de tributos. Este de igual manera nos va a aparecer en el momento que nosotros realicemos dentro del trámite una verificación de tributos. Tenemos en la parte inferior izquierda las observaciones del trámite, que es lo que les había manifestado. Tenemos la bitácora de observaciones dentro de la pestaña resumen y estas observaciones son las que van a mostrarse dentro de las observaciones de agencia en línea. De igual manera, estas observaciones son elegibles, es decir,
se las puede predeterminar para que ciertas observaciones aparezcan por default, o también el ejecutivo de cuenta o digitador puede seleccionar qué observaciones desea que aparezcan. Adicionalmente, dentro de este módulo hay un botón con un check que dice ingresar observación. De esta manera, el importador puede agregar su observación dentro de la bitácora, lo mismo que va a llegarle dentro de un correo al ejecutivo de cuenta o encargado del trámite, y se va a agregar dentro de la bitácora de observaciones del Equasigad y se va a poder visualizar tanto en agencia en línea como dentro de Equasigad en la pestaña resumen. Otros módulos que tenemos disponible dentro del desglose de cada trámite, por ejemplo, están la parte de documentos. Tenemos el acceso a la documentación que el ejecutivo de cuenta digitador cargue en el trámite. Podemos verla en tiempo real. En el momento en el que se cargue dentro de Equasigad va a aparecer el documento dentro de agencia en línea y de igual manera se va a poder descargar. De igual manera, si es que el cliente o importador quiere adjuntar un documento, puede adjuntarlo con el botón seleccionar archivo, adjunta el documento y este documento va a la pestaña de documentos privados de el Equasigad. Es decir, si es que un cliente quiere adjuntar, qué sé yo, una ficha técnica, un packing list, otra factura, etcétera, esto no va a afectar a la digitación, porque como habíamos manifestado al principio, simplemente el perfil que se tiene acá dentro de agencia en línea es para lectura. Entonces, obviamente llega al sistema el documento en la parte de documentos privados y el ejecutivo de cuenta podría agregar este documento dentro del trámite en el caso de que lo necesitara. Para las agencias de aduanas que ya han utilizado el control de gastos, pues también se puede visualizar los datos del control de gastos, que básicamente son los rubros que se van a agregar dentro del trámite, los cuales tengan que ver directamente con el mismo trámite de importación o de exportación. En este caso tenemos un ejemplo, por ejemplo, perdón, la redundancia, está un documento de control previo y un aforo que está cargado cierto valor. De igual manera son datos ficticios, pero también se pueden visualizar los datos del control de gastos dentro de la agencia en línea. Por último, también tenemos el módulo de contenedores, que es la parte en la cual nosotros ingresamos en la pestaña de generales, en la segunda subpestaña, que sería la de información de contenedores. Misma lógica, si es que nosotros la usamos y agregamos esta información, la misma se va a cargar dentro de agencia en línea. Si no la usamos, obviamente esta información va a ser vacía. Cabe recalcar que existen permisos dentro de los usuarios de agencia en línea, así como existen dentro de los usuarios de Equasigad, los cuales nos van a permitir mostrar algunos módulos y quitar algunos módulos. Por ejemplo, este de control de gastos es opcional, el de los contenedores también es opcional. En el caso que se utilice dentro de la agencia de aduana, pues puede confeccionarse el permiso del usuario para que pueda o no pueda acceder al mismo. Bueno, y por último, el último tema a tratar dentro de agencia en línea es la parte de reportería. El objetivo de la reportería dentro de agencia en línea básicamente es ahorrarnos del tiempo en el cual como ejecutivos de cuenta tengamos que confeccionar o realizar un reporte, el cual se lo tenga que entregar al cliente. Entonces, lo que hace el cliente simplemente es ingresar a agencia en línea, ingresa a la parte de reportería y va a acceder al reporte configurable. Puede hacer el reporte configurable detallado o el reporte configurable general. Funciona de la misma manera, tenemos los filtros, los cuales podemos agregar el periodo de tiempo estipulado, se puede agregar el cliente o los clientes, como les había dicho hace un momento. El usuario creado en agencia en línea solo va a poder sacar reportería de los clientes que tiene asignados. El resto que tiene la agencia de aduana, pues no van a aparecer. Se puede seleccionar en qué estado se encuentran los trámites y de igual manera, como las personas que hemos utilizado el reporte configurable, sabemos que este reporte se puede modificar el orden de las columnas que quiero ver, las columnas que quiero ocultar, y básicamente es un reporte que se lo puede confeccionar a gusto de los usuarios y lo mismo va a poder hacer el cliente. Va a poder confeccionar su reporte con un periodo de tiempo, con el cliente o los clientes que tenga disponibles en el estado en el que quiera tener los trámites, las columnas que desee sacar
y de igual manera los reportes se van a poder exportar en los mismos formatos que utilizamos dentro de los reportes de Quasigat. Se puede mostrar en la pantalla como se está viendo en este momento en la imagen que está proyectada, se puede exportar en un documento de Excel, o si es que es un reporte un poquito más grande también, o en el caso de que sea necesario, se lo puede descargar en formato CSV. Y esto de igual manera lo puede hacer el usuario de agencia en línea sin necesidad de realizar una consulta o pedirle que el ejecutivo de cuenta o la agencia de aduana o el digitador le envíe un reporte. De igual manera, como se trabaja en Equasigad, en la parte inferior nosotros podemos confeccionar nuestro reporte, dejarlo grabado, le asignamos un nombre y colocamos el botón guardar y se queda el modelo de reporte guardado para que únicamente en el caso de que lo requiera, pues va a modificar las fechas nada más y el modelo de reporte quedaría ya confeccionado como se lo realice en Equasigad. No sé si es que hasta el momento tengan alguna pregunta, porque este sería el cuarto y último punto que tenemos de agencia en línea. No sé si es que por ahí existe alguna pregunta. No, por ahora no hay publicadas preguntas, así que invitamos a las personas que están asistentes a poner cualquier comentario o pregunta si les ha sido útil la agencia en línea, si tienen alguna experiencia o si tienen alguna pregunta referida a cómo configurarlo. Kelly, es importante en esto de la agencia en línea pensar en los límites. Se pueden hacer muchas cosas, se pueden descargar. Si una agencia quiere añadir usuarios de la agencia en línea, o sea, de los importadores, de los exportadores, ¿tiene algún límite? ¿Puedo poner 10, 15, 20 o cambiarlos por trámite? De repente hay algunos personas que son más importantes en un trámite que en otro e ir organizándolo eso. ¿En qué momento se hace y si hay algún límite? Bueno, Alejandro, la creación de usuarios de agencia en línea, básicamente nosotros podemos asignar la cantidad de usuarios que queramos, al igual que dentro de Quasigat. No tiene límite y tampoco va a tener obviamente un costo adicional el hecho de crear 1 o 50 usuarios dentro del sistema. Adicionalmente, dentro de cada usuario se puede asignar la cantidad de clientes que tengamos o empresas o importadores que nosotros tengamos disponibles. Puede ser desde un usuario que contenga una sola empresa o un solo cliente, o puede ser un usuario que tenga varias empresas, qué sé yo, 10, 15, como les había explicado, si es que es un grupo de empresas, pues puede tener más de uno. Adicionalmente, cada usuario que nosotros asignemos dentro de agencia en línea va a tener algunos permisos especiales para realizar actividades diferentes, como por ejemplo acceso a módulos que se diferencian, como el control de gastos, el manejo o visualización de los contenedores o poder cargar documentación dentro de agencia en línea. Entonces, básicamente funciona de esta manera. No hay límite de creación de usuarios, no hay límite de asignación de clientes y también puede más de una persona ingresar con un mismo usuario, tal cual funciona Equasigat. Eso respondiendo a la pregunta. Vale, Ahí súper. van llegando unas cuantas preguntas. Jordi, comenta Eh, esa de Blanca. sí, sí, Blanca nos pregunta, buenas tardes, una consulta. Cuando me quiero descargar un reporte configurable, ¿puedo dejar definido un orden de columnas a mi conveniencia para que siempre se descargue el orden que deseo? Hola Blanca, buenas tardes. Sí, como les había explicado al final, dentro del reporte configurable, nosotros, como su nombre lo dice, lo podemos confeccionar a nuestro gusto, a nuestra necesidad. Entonces, en filtros avanzados, en filtros de columnas, nosotros tenemos todas las columnas de toda la información de Equasigat disponible. Podemos seleccionar solamente las columnas que nosotros necesitemos. Podemos mover el orden de las columnas y generar el reporte. Una vez que ya generemos este reporte en la parte inferior, voy a regresar la diapositiva. Dame un segundito, porque ahí sí se veía. Regreso. Ok, en la parte inferior nosotros tenemos un cajón, el cual está en blanco en este caso, pero aquí se agregaría un nombre, qué sé yo, reporte de pruebas, y en la parte izquierda, en la parte derecha, perdón, tenemos el botón de guardar. Con este botón de guardar, una vez que nosotros ya hayamos generado un reporte,
le hayamos puesto un nombre, le ponemos guardar y de esta manera se guarda esta consulta. A futuro, yo simplemente ingresaría en la parte izquierda de esta misma fila, donde dice consultas almacenadas. Voy a seleccionar el nombre del reporte que acabé de guardar y simplemente tendría que modificar fechas. Nada más la información de las columnas y el resto, el orden y los datos que queremos mostrar se van a quedar guardados de acuerdo a lo que habíamos dicho hace un momento. Eso. Listo, muchas gracias, Kerley. Tenemos una pregunta adicional. Victoria nos consulta si es posible explicar la recepción de un trámite desde la agencia en línea. La creación de un trámite desde la agencia en línea. La creación de un trámite. Bueno, en este momento no tengo disponible dentro de una presentación, pero básicamente es un botón con acceso al formulario de recepción del trámite. Cada vez que nosotros hemos ingresado dentro de Cuapaz, perdón, de Cuasigat, tenemos el botón de recepcionar nuevo trámite, donde tenemos el formulario de recepción. Y obviamente tenemos los mismos puntos que son algunos opcionales, otros mandatorios, y de igual manera con la información mínima se puede crear un trámite. Al momento en el que se crea el trámite, funciona de la misma manera, se selecciona un ejecutivo de cuenta y obviamente este trámite le va a llegar un correo al ejecutivo de cuenta que se acaba de crear un trámite, el número de trámite, que esta persona se encuentra como responsable y pues se puede proceder con el llenado del mismo. Listo, muchas gracias, Kerley. Acotando igual la observación que haces, en caso de que no seleccionen un responsable, se puede predefinir un correo de la agencia al que le lleguen las notificaciones, ¿sí? Como un correo de notificaciones general. ¿Ya? Tenemos otra pregunta que nos hace Blanca. Blanca nuevamente nos consulta cómo muevo el orden de las columnas en el reporte. Y ya, le regreso de igual manera la ventana porque aquí sí tenía. Por ejemplo, en la diapositiva que estamos viendo en este momento tenemos el último filtro que dice configuración de columnas. Ahí, por ejemplo, si podemos ver, están algunas seleccionadas en un tono verde y las otras en un tono plomo. Las que están en plomo son aquellas que no se están mostrando y las que están en verde son las que se van a mostrar para este reporte. En este caso, por ejemplo, yo podría poner mi mouse sobre estado general, me invento, le doy un clic y le tengo presionado el clic y le puedo mover hacia abajo o hacia arriba. De esta manera se mueve el orden de las columnas dentro de un reporte. Funciona dentro de Agencia en Línea y si es que todavía no lo había tratado, también funciona dentro de Quasigas. Es la misma mecánica. Si te entiendo bien, Kerley, entonces simplemente es ir haciendo el drag and drop, es decir, tomándolas, ajustándolas e ir colocándolas exactamente como quiero que aparezcan. Exactamente. Ya. O sea, y ese mismo orden, si yo guardo este reporte, queda guardado también el orden que hizo. Sí, queda guardada las columnas que se muestran y el orden específico en el cual se colocó. Vale, excelente, muchas gracias. Ajá, de nada. Y gracias a las preguntas de Blanca Chica Isa, que nos pone muchas gracias. Súper, Kelly. También tengo otras preguntas, por ejemplo, relacionadas a o sea, ¿existe un usuario determinado, definido para hacer la creación de los usuarios? ¿O podría ser cualquier ejecutivo? ¿O es un rol una función de un rol que se puede asignar a alguna persona dentro de la agencia? Mm, igual que se ha trabajado dentro de Quasigat, las personas o la persona o las personas dentro de Quasigat que tengan el perfil de administrador, el rol de administrador, pueden realizar la creación de un usuario. Es lo más recomendable que exista una persona dentro de la agencia de aduana que sea el administrador o responsable, obviamente, de la creación de trámites, de usuarios. Y en el caso de que no se tenga definido una persona, obviamente pueden contactarse por el canal de soporte y pedirnos que les ayudemos con la creación de un usuario de agencia en línea. No habría problema. Perfecto. Y algo súper clave con el concepto de la agencia en línea. Eh, la agencia en línea, a diferencia de algún portal cualquiera donde yo puedo poner actualización a voluntad,
lo que pasa en la agencia en línea es fiel reflejo de lo que está ocurriendo en Equasigal. Eso significa que si hay algo que yo pongo, que se ve en la agencia en línea, significa que efectivamente se realizó dentro de Equasigal y es una tarea que fue efectivamente realizada dentro de la agencia de aduanas. Al contrario, si hay alguna información que no aparece o aparece en un estado que, es que no me gustaría, pero aparece otro estado, efectivamente es porque la agencia de aduana no ha realizado ese cambio, no ha hecho ese proceso y a lo que quiero llegar es que no habría forma de engañar al usuario a través de la agencia en línea. O sea, no le puedo decir que un trámite está aceptado cuando en realidad no lo está. ¿Es correcto eso? Sí, totalmente. Por eso, en uno de los beneficios que se muestra dentro de agencia en línea es que obviamente va a convertirse a un canal de comunicación integral dentro del cual básicamente lo que se va a fomentar son las buenas prácticas dentro de la agencia de aduana. Transparencia, por ejemplo, en el caso de que se realiza algo, pues va a aparecer en tiempo real. Y el beneficio también que se tiene es que en el caso de que existe información como agente de aduana, y el cual no quiere que se refleje para un usuario de agencia en línea o para un importador, en este caso también existe la posibilidad de poner únicamente o publicar únicamente la información en agencia en línea, la cual el agente de aduana o el ejecutivo de cuenta que crea conveniente, nada más. Perfecto, porque yo me imagino que también se pueden habilitar el que se vean los comentarios que se ponen. Entonces, de repente, son comentarios que pueden ser no de utilidad del cliente, sino son comentarios que pueden ser internos de a quién se le asigna, a quién se encarga de esto, verlo hoy día a las 4 y porque a las 2 tengo hora al médico. Pueden haber conversaciones como una parte de un chat que pueden ser internos de la agencia de aduana que son útiles para ellos, no necesariamente son útiles para el importador. Entonces, podría elegir algunas, dejarlas ocultas. No significa que no quede registro de ellas de todas maneras, internamente. Exactamente. Vale, y algo importante, oye, que la agencia en línea tiene costo, ¿no? No, es totalmente gratis. Es un módulo de Quasigal, entonces no hay problema con eso. Viene incluido. O sea, si hay alguna agencia en línea, alguna agencia de aduanas que no ha utilizado la agencia en línea, que no le ha sacado partido, dice, bueno, quisiera activarlo, no sé si lo tengo, no sé cómo potenciarlo, no significa más costo, sino que simplemente podrían escanearnos la solicitud de soporte, de una recapacitación, de ayudarlos a definir tal vez los ejecutivos encargados y ese tipo de cosas. Por lo tanto, no habría ningún costo asociado. Exactamente. Hay otra pregunta, parece. Jordi. Aquí Jordi. estamos. A ver, entonces nos preguntan, hace un momento se mencionó que en la agencia en línea aparece el mismo formulario de recepción de trámites. En ese caso, ¿existe la posibilidad de agregar documentos pendientes y que dichos documentos pendientes se notifiquen regularmente hasta que el documento sea subido? Sí, en el principio, igual, vamos a regresar las diapositivas porque sí lo mencioné. Aquí, de acuerdo al perfil de la persona o del cliente importador, como queramos llamarlo, de acuerdo a los permisos que tenga, va a tener la posibilidad de adjuntar o no adjuntar documentos, dependiendo de los permisos, repito. En este caso tenemos el listado de documentos en la parte superior izquierda, creo que se ve, no, sí, en la izquierda mismo se ve para sus pantallas. Tenemos ahí el botón de seleccionar archivo y adjuntar archivo. Entonces, aquí nosotros vamos a poder cargar documentación como clientes. Como les había dicho, el cliente únicamente tiene la función de lectura dentro de estos trámites, es decir, no es que el cliente va a acceder al trámite a digitar el trámite, simplemente va a revisar el trámite y en el caso de que exista alguna anomalía puede asignar un comentario o a su vez agregar documentación faltante. Como les había manifestado hace un momento, el modelo es ¿cómo se va a trabajar? Se sube el documento no va a ir a la declaración como tal, es decir, no va a crearse un documento como tal dentro del Equasigat que va a afectar la digitación de mi trámite, va a ir a la pestaña de documentos privados y dentro de la pestaña de documentos privados, pues el ejecutivo de cuenta o digitador va a
cargar el documento dentro de la declaración en el caso de requerirse. De igual manera, una vez que se cargue el documento, va a llegar un correo hacia el encargado del trámite para notificarle que se agregó un documento. Súper. Que ley entonces significa que mientras el Ejecutivo está digitando un trámite eh, y, y el cliente o la persona encargada en la empresa importadora agrega nuevos documentos, ninguno de estos va a interferir ni se va a colar en el envío que estoy haciendo al Ecuapasa, hacia la aduana. O sea, todo ese control lo va a tener el ejecutivo o el digitador responsable. Y como decía, le llega una alerta cuando se sube le suben algún documento nuevo, ¿no es cierto? Exactamente, le llega una alerta al correo. Le llega una alerta al correo y también dentro de la bitácora de observaciones, que es lo que les había manifestado en resumen, se agrega la leyenda, la observación de que el cliente agregó tal documento. Entonces, de esta manera es como que ya existe tanto dentro del sistema como por medio de correo la alerta de que acabo de pasar este evento. ¿Esa alerta dentro del sistema qué es? ¿Se pone un icono en la campanita, en algo? ¿Dónde aparece eso en el sistema? Dentro de la bitácora de observaciones y de igual manera dentro del correo. Las estrellitas que les había manifestado hace un momento son al revés. Si es que el ejecutivo de cuenta o el digitador agrega una observación dentro de la bitácora de observaciones, pues ahí ya le va a aparecer la notificación y la alerta de notificaciones al usuario de agencia en línea. Eso es al revés. Perfecto, Kerley. Tenemos más preguntas de nuestra audiencia. Nos preguntan si hay cómo fijar un ejecutivo para los clientes al momento de crear en la agencia en línea y de esa forma que el cliente no tenga que seleccionar. Y Y si se puede agregar. permíteme responder la pregunta. Sí, Sí. justamente hace un momento les indicaba que el cliente podría dejar en blanco el casillero del ejecutivo. Es más, ni siquiera se podría mostrarlo para que en la agencia tengan un delegado, ¿sí? Y ese correo fijo ya se lo deja configurado dentro de Quasigat para que todos los trámites que creen de agencia en línea se notifiquen siempre a este correo. De tal forma que esa persona va a va a ser responsable y estaría dedicada a atender estos trámites creados externamente, ¿sí? Entonces, esta persona después de esto puede asignar el ejecutivo dentro de la agencia para que continúe con la operación del trámite. Ujú. Súper. Ahorita una última pregunta. ¿Es posible que los usuarios tengan distinta información? Y Tengan acceso a sí, distinta- bueno, distinta información como tal, no. Distinto acceso a ciertos módulos, sí, que fue lo que les había manifestado hace un momento, de acuerdo a la cantidad de permisos que se agregue a cada uno. Es decir, puede ser que un usuario que tenga el mismo cliente simplemente tenga los módulos para revisar y no agregar nada. Puede ser que exista un usuario que, aparte como a modo de revisión, pueda recepcionar un trámite desde cero, pueda agregar documentación al trámite y aparte de eso puede ingresar comentarios dentro de la bitácora de observaciones o también que tenga acceso al control de gastos. Eso sí, dependiendo de los permisos que se agregue. Perfecto, sí, importante eso el tema del control de gastos. Tengo una última pregunta, Kelly, para ti. Imaginemos que una agencia de aduana le encuentra mayor sentido o quiere aprovechar de difundir el uso de su agencia en línea para que el importador vea los estados de sus trámites. Eh, y el cliente le dice, sí, perfecto, lo voy a ver ahí. ¿Hay alguna forma de la agencia, por parte de la agencia de los ejecutivos, de comprobar si el importador usa o ha usado la agencia en línea para revisar los trámites que está creando para ellos? Sí, en este caso existe un reporte dentro de Quasiga del cual es llamado uso de agencia en línea, en el cual dentro de la agencia de aduanas como agentes, como ejecutivos, vamos a poder en realidad tener una información verídica si es que el usuario de agencia en línea está ingresando como tal.
De esta manera, o sea, no podríamos engañarnos, ¿no? La información sería bastante transparente, tanto de agencia de aduana, que se va a entregar la información veraz y transparente, como por parte del cliente o importador, en el caso de que utilice o no utilice agencia en línea como tal. Excelente, entonces significa que podemos monitorear el éxito que tiene y si nos están contactando, si están atentos, qué clientes son más proactivos, están ahí más atentos a los cambios, a mis trámites, sobre todo si son clientes que son críticos o tienen un grado de relevancia para emergencia que pueda ser más importante. Victoria también nos escribe, pregunta si acaso hay alguna manera de que mediante un clic el cliente pueda crear sus trámites sin necesidad de ingresar usuario y contraseña. Un usuario, no, en este caso para agencia en línea hay que loguearse, pero en realidad el formulario de recepción de trámite me parece que tiene 3 o 4 campos que son mandatorios. Con esa información, en 1 minuto se crea un trámite. Además que lo encuentro un poco peligroso crear un trámite sin ingresar usuario y contraseña. Eso significa que si yo quiero trolear o molestar a una agencia vecina, voy y le empiezo a crear trámites y trámites sin identificarme. Ahora, yo me imagino que una vez que ya está logueado puede que haya formas más fáciles para poder hacer eso. Dice, no sé si puedo leer esto, Victoria, pero lo voy a decir. Dice, hay clientes medio vagos que les da pereza ingresar sus datos. En ese caso, ¿cómo podemos hacerlo para facilitar el proceso? Tal vez podamos hacer un prellenado y enviárselo, darle algún tipo de acceso, pero es que hay clientes que dicen, ay, pero yo quiero apretar un botón, no quiero apretar ninguno. O sea, yo creo que vamos a llegar a un momento en que vamos a ocupar inteligencia artificial y conexión neuronal y decir, quiero crear un trámite y se va a crear. Pero si no tenemos algunos niveles mínimos de seguridad, yo creo que sería re peligroso hacer que cualquiera sin usuario y clave poder crear un trámite. O sea, y sobre todo porque hay que responsabilizarse el proceso. Si pedir un trámite, ¿no? Estás moviendo una maquinaria de recursos humanos y de infraestructura logística, informática y administrativa, que los clientes a veces olvidan que su intención, una orden de compra, una solicitud, una cotización, implica mover un aparato que tiene que velar tanto por la agilidad, pero también por la seguridad de lo que se da. Pero te entiendo, Victoria, con tu pregunta. Si hay clientes, ¿verdad? Que hay algunos puede que quieran simplemente que les llegue un vínculo y hay una carpeta así como un FTP abierto donde van tirando y arrojando las solicitudes de trámite. Pero tal vez vamos, con el tiempo vamos a ponerles atención y ver qué formas más ágiles para los usuarios que ya están y que ya puedan tener aplicativos, sobre todo cuando ya esto siga evolucionando y se ve más parecido como se da por el smartphone, que simplemente yo activo mi WhatsApp y no tengo que estar logueándome cada vez. O sea, una vez que estoy dentro ya el tema funciona. Así que, bueno, ahí vamos a darle el gusto a esos clientes que son un poco más perezosos. Pero por ahora, por la seguridad, yo creo que no. Jordi, no sé si tienes alguna otra pregunta. Se nos acabaron las preguntas que nos han hecho los invitados. Pero bien. Bueno, recuerden que este webinar, como todos los demás, va a ser subido a las plataformas de D-Trade, ¿sí? Van a ser subidos específicamente al canal de Quasiga, junto a los webinars anteriores que hemos realizado. Les hago la invitación al canal para que vean también el uso de ciertas herramientas del sistema y que puedan ver también algunos testimonios de nuestros clientes. Oye, Jordi, mira, Blanca Chicaiza hace una pregunta relacionada a eso. Dice, si acaso hay manera de que los trámites creados en la agencia en línea por el cliente, ya me imagino logueado y todo, según lo que estábamos conversando, se creen pero se activen una vez que sea validado por algún usuario. ¿Cómo es ese proceso? Ya. Los trámites mientras se encuentren inactivos, o sea, ¿cómo es ese cambio? Los trámites que crea un cliente a través de la agencia en línea, ¿sí? Quedan con un estado especial, ¿ya? Quedan como un estado intermedio hasta que se les asigne un responsable dentro de la agencia de aduana. Van a quedar esos trámites en stand-by hasta que un usuario interno los revise, se responsabilice, les asigne los
los datos adicionales y allí va a poder continuar el proceso. Si el cliente los crea y no tienen atención de un usuario interno, se van a quedar en stand-by en una casilla aislada, ¿no? Para no contaminar los demás trámites activos. Por eso es tan importante tener un responsable, un jefe de importaciones, bueno, pueden ser muchos los cargos, pero alguien que pueda ir reasignando, no necesariamente de manera aleatoria o compensada, sino que de repente hay clientes tipos que ustedes asignan a ejecutivos de cuenta específicos o van teniendo muchos criterios para poder ir asignándolo. Por lo tanto, es muy importante ahí tener una persona que tenga ese rol que pueda ir asignándolos y activándolos para que pasen de ese estado inactivo a un trámite que ya está asignado y activo y tiene un responsable. Sí, entiendo bien la pregunta. Eso. Mira, Germán Mora nos pregunta, hace otra pregunta, Jordi, léela tú. Germania. Germania Mora nos indica, entonces, ¿los agentes de aduana deben solicitar la activación de la agencia en línea, Kerley? Y en realidad no es un módulo que se tenga que activar, como les había manifestado al principio del webinar. Con la creación de un usuario con el permiso de cliente de acceso público, ya se puede realizar, por decir una prueba, para que puedan conocer y tener acceso dentro de agencia en línea. Va a funcionar desde el mismo link que se maneja Equasigat. Es simplemente un usuario con un acceso diferente, nada más, pero termina siendo Equasigat como tal, solo un módulo dentro de Equasigat, aislado. Entonces ya está activo. O sea, Sí. cualquier agencia de aduana que tenga Equasigat ya tiene su agencia en línea. Simplemente tiene que coordinar el que sus clientes tengan acceso. Nada más. Claro, y de igual manera podrían solicitar, bueno, creo que dentro de este webinar está respondida de manera interactiva la mayor parte de dudas que se tenga y el uso, pero de igual manera nos podrían solicitar el manual de agencia en línea, que está exactamente lo mismo que estamos diciendo aquí, pero escrito con capturas de pantalla. Vale. Y si no quiere leer, porque hay clientes perezosos, lo sabemos, Victoria. Está el video. También vea el video que va a estar arriba en YouTube. Para eso tiene que darse el esfuerzo de apretar el botón de YouTube. Pero sí. Blanca hace otra pregunta, Jordi, no sé si la entiendes tú bien. A ver, aquí la tenemos. Nos consulta si hay manera de aplicar el mismo criterio para trámites creados de cualquier manera, ya sea para agencia en línea o dentro de la agencia de aduana. A ver, bueno, lo que le entiendo de la pregunta es que si los dos tipos de creación de trámites terminan en la misma bandeja o se consideran o pasan por los mismos estados que los trámites normales. ¿Ya? El trámite de agencia en línea, a pesar de que tiene un inicio distinto, ¿ya? Eventualmente puede convertirse en un trámite normal dentro de la agencia. Lo único que va a variar allí es que el usuario de creación es externo y que requiere que internamente se le asigne un responsable. ¿Ya? Es en ese punto donde ya los dos tipos de trámites convergen y siguen el mismo flujo en el proceso de la declaración aduanera. Entonces, esto, claro, la agencia en línea finalmente es, si acaso el cliente o en relación con la agencia, están de acuerdo en poder transmitirse la información y si el importador quiere ser proactivo y activo en ir revisando esta información. Pero es la misma forma de crearlo, una vez que ya están dentro, es la misma información, no hay que hacer ningún trasvasije. Solamente en agencia en línea preocuparse de cuál es la información que van a mostrarle al importador. Claro, o sea, más bien yo veo que el tema que está consultando es para ver si es que dentro de Equasigat se puede trabajar de igual manera, o sea, que dentro de la agencia en línea, es decir, que se quede en stand-by la creación del trámite por un ejecutivo de cuenta hasta que se lo revisen. En este caso, yo creo que este criterio no es tan, no estaría tan preciso porque primero lo genera un usuario que es parte de la agencia de aduana. Entonces, en teoría, se supone que ya habría revisado la documentación, información, etc. Dentro de este caso sería como que el tema de confiar en que lo haga o no lo haga bien y posteriormente, en el caso de que no lo haga bien, bueno, pues Equasigat se puede modificar
se puede modificar documentación e información en el transcurso de la digitación del trámite. Entonces, por esa parte no creo que habría problema en el caso de que se equivoquen o falte información, porque se la puede agregar en el transcurso de la digitación del trámite. Claro. Ahora, y para entender bien el concepto inactivo que leo, Jordi, eh, y relacionado justamente con lo que comentaba Blanca hace un momento en la pregunta que decía, eh, que se cree un trámite y se delegue a un coordinador, pero quede inactivo hasta que, por ejemplo, el usuario considere que la documentación está completa. O sea, al asignarle un trámite a un ejecutivo, no significa que eso lo activa. ¿Hay alguna acción posterior que diga, ya, ahora activo el trámite? No, es que Todos los trámites. se le asigna al ejecutivo de cuenta en el momento en que el trámite ya está on, está corriendo el trámite, está para digitar. Recibió el testimonio, tiene que pasar, ya se activó la carrera. Y no necesariamente, aunque el trámite lo cree un usuario interno, no necesariamente tiene la documentación completa en ese momento. Igual tiene que pasar por un proceso de revisión, validación de los documentos, datos enviados, hasta que tenga toda la información y documentos necesarios para poder transmitir. ¿Ya? Sea cual sea la vía de creación de trámite, igual tiene que pasar por este proceso. Y Ecosiga tiene un evento, sí, que justamente se llama documentación completa, que pueden activar para denotar que ya está listo el trámite, o al menos esa parte del proceso. Entonces Claro, podría ser que llene datos, perdón, que llene datos, ya haya información parcial, porque muchas veces, a veces te mandan la información por correo electrónico, viene incompleta, te llaman por teléfono. O sea, se puede crear un trámite con información muy carente, y se activa, por lo tanto, pero en ese momento, a pesar de estar activo, puede estar la información incompleta, pueden haberte mandado borradores, y otro tipo de cosas, pero finalmente la agencia, por lo que entiendo, necesita los documentos originales. claro. Bueno, en este caso también, bueno, cabe recalcar que, o sea, por decirle, o sea, como recomendación, eh, para utilizar agencia en línea y que sea algo bastante útil, que sea bastante ordenado y con la información que tendría que llenarse, para este caso tendríamos que utilizar Ecosiga de una manera bastante ordenada. Hay muchas agencias de aduana que no utilizan la parte de la pestaña de resumen. La pestaña de resumen, si es que nosotros ingresamos a cualquier trámite, vamos a tener ciertos indicadores o eventos que se van a ir llenando, algunos de manera automática dentro de cada trámite, de acuerdo a lo que se vaya llenando. Y hay algunos otros que son responsabilidad o de ejecutivos de cuenta o de supervisores o de digitadores que se podrían llenar manual. Entonces, ¿en qué nos ayuda esto? Para el punto específico de agencia en línea es que, por ejemplo, si es que yo agrego un evento llamado envío de preliquidación para aprobación y yo lo lleno, este envío de preliquidación para aprobación me va a aparecer como un indicador en la bitácora de observaciones y se va a marcar la fecha y la hora en la que se envió y esto de aquí va a quedar, se podría mostrar dentro de agencia en línea. De igual manera, si es que existe información incompleta o documentación incompleta, se puede agregar este indicador por parte del ejecutivo de cuenta para que también en agencia en línea se muestre al cliente que la información que envió para la creación del trámite tampoco está bien. Y de igual manera, información completa en el momento en el que ya la información esté lista para que el trámite se pueda enviar. Entonces, en este caso se podría hacer una medición, qué sé yo, que si es que el cliente me completó la información, por decirlo así, o la documentación, el día de hoy a las 4 de la tarde, 4:10 de la tarde se realizó el envío a Ecuapad y el trámite estuvo refrendado 4:30. Entonces, de esta manera podríamos visualizar de manera más veraz y específica el uso de Ecosiga, del uso de un sistema o de sistematizar algo, más allá de que se pueda decir de boca a boca que se lo hizo o no se lo hizo. Si es que queda registrado con fecha, hora y usuario, es mucho más efectivo. Y la responsabilidad que es ley, porque muchas veces dicen, oye, ¿por qué se demoró 8 horas en hacer un trámite que, por ejemplo, podría haberse demorado una en vez de 8? Entonces, con estos reportes y viendo esa trazabilidad y viendo que hay documentación incompleta y que el cliente la manda después, se pueden establecer las diferencias de la responsabilidad de decir, bueno, me demoré 8 horas porque me mandaron la información 7 horas después. Exactamente. Sí, excelente. Sí, eso es muy importante para medir la eficiencia de los digitadores
ya a la interna, incluso de cara al cliente, de cara a la aduana o de cara al mismo agente de aduanas dentro de la organización y ver, no ver culpables, ojo, que esto no sirve solamente para andar buscando haciendo casa de brujas y buscando responsables, sino que también para ver, establecer alertas y que la jefatura, los jefes de importación, el mismo agente de aduanas, pueda prestar ayuda con un cliente en particular, porque puede ser que no tenga la información, no sepa exactamente qué tipo de información tiene que mandar, o no le llegó bien, o no se ha enterado, o no tiene la urgencia. Entonces, ese tipo de información puede ayudarles a agilizar un trámite, un proceso, y ver cuáles trámites están teniendo dificultades para poder hacer los refrendos, los envíos por otras causas. Entonces, puede ayudar este tipo de información a la interna para agilizar todo el proceso. Jordi, Blanca parece que hace otra pregunta. Hola, hola, veamos. A ver, tenemos. Actualmente, documentación completa se activa cuando está la factura, póliza y BL. En muchos casos, esos no son todos los documentos del trámite. ¿Cómo se hace ahí? Ya, bueno, respondiendo a la pregunta de Blanca, existe una automatización en Equasiga que permite checar o marcar el evento de documentación completa cuando hay ciertos documentos. Si usted considera que esa automatización no va con el proceso dentro de su agencia de aduana, ¿sí? Puede solicitarnos la modificación de esta automatización o incluso dejarla abierta para que sea un proceso o de activación manual, ¿ya? Sino que ya queda a criterio del ejecutivo o el revisor, que cuando tiene todos los documentos necesarios para el trámite, ahí marca recién documentación completa. Tiene esas dos posibilidades, automatizarlo o dejarlo de ingreso manual. Súper, sí, parece que ese es lo que interpreto. ¿De dónde nos saluda Blanca Chicaiza? No la conozco. Tengo el gusto. Puede que sea ¿De qué agencia es? Tires al agua, señorita. Y además dice, quisiera ver la posibilidad de que se haga un checklist inicial donde se ingresan los documentos que se tienen y se clique para que quedan pendientes. Es que es el checklist de los documentos. Eso sería como lo que decía Jordi, la versión manual. Si se entiende, si entiendo bien la pregunta de... Lo que pide Blanca va un paso más allá. Me gusta la propuesta que está haciendo porque va a fomentar también crecimiento de Equasiga. Esto igual tenemos la apertura de las propuestas que tengan ustedes como usuarios, clientes nuestros, ¿sí? Para que Equasiga mejore con el tiempo. Sí, entonces lo que propone Blanca, si lo entiendo bien, es que a pesar de que sea manual automático, exista la lista, marcar cuáles son los que ellos consideran manual automáticamente como obligatorio, y esa información también se le refleje al cliente para que diga, esta es la base que necesito para tu trámite, lo cual estos documentos están listos y estos documentos están pendientes. Justamente, verían ahí como en rojo, con algún tipo de alerta, tiene pendiente documentación para el trámite A, trámite B, trámite, etc. Perfecto. Se ha ganado un poroto la señora Blanca Chicaiza de la agencia Valerio Valero. Queridos Valerio y Valero. Saludos a todos allá, incluida a todos los chicos y las jefaturas de la agencia Valero. Súper bien, y saludos a Victoria Tejada. Están allá. Preguntas, otras dudas, si quieren, por temas de tiempo, llevamos como una hora, súper buena el webinar, hemos respondido a hartas preguntas, han sido bien interesantes. El tema de la agencia en línea pareciera un módulo sencillo de solo comunicación, pero podemos sacarle mucho partido de cara al cliente para hacer bien nuestro trabajo, para demostrarle la transparencia, la agilidad y la eficiencia de nuestra, y que es un tema de cara al cliente, que es un tema de la relación cliente-agencia que es muy importante mantener. Así que agradecemos a todos los asistentes, a todas las preguntas, a Blanca, a Victoria y a todos los que han hecho buenas y excelentes preguntas. Y si tienen nuevas ideas, nuevas preguntas relacionadas a esto, bueno, plantéenlas a través del live chat que tienen todos en el Equasiga. Si no, envíenos un correo. Estamos aquí atentos, que ley en Quito, Jordi está en Guayaquil, así que nos tienen a la mano casi todas las agencias para poder ir avanzando, sacándole partido a la Equasiga. Así que muchas gracias, Kerley Martínez, muchas gracias, Jordi Álava, gracias a todos los participantes, y nos vemos en un próximo webinar que vamos a estar publicando.
Muchas gracias.